Buenas, buenas, 29 de abril, 12:15, mediodía. Un gusto saludarles. El día de hoy amanecimos con una noticia bastante interesante, un poquito sorpresiva, pero interesante de analizar. Resulta que se ha anunciado que el presidente Rodrigo Chávez será reconocido con el Premio Campeón de la Libertad otorgado por el Adam Smith Center for Economic Freedom, un destacado centro dedicado a la promoción de la libertad económica. ¿Por qué la libertad económica? Yo creo que es importante entender algo. En un país, ¿ok? En una organización civil como un país, todo se rige por medio de la administración económica. O sea, sí, yo sé que es muy importante la parte humana, la educación, la salud, pero al final todo va por una misma vena, que es la economía. Si una economía es sana, si la macroeconomía es estable, entonces la microeconomía, que es la economía de las empresas, de los sectores, de las familias, va a ser, va a tener condiciones justamente para poder progresar o desarrollarse. ¿Ok? Es imposible pensar que haya una buena economía, unas buenas microeconomías en una mala macroeconomía. Entonces, cuando un país trata de establecer políticas económicas que favorezcan el desarrollo de diferentes sectores, entonces hay un ambiente económico que permite incluso trabajar en derechos humanos, en educación, en salud, y todo eso deriva en democracia y en libertad, ¿cierto o no? ¿Ok? Entonces dice que este galardón reconoce los esfuerzos del mandatario por mejorar la calidad de vida de los costarricenses a través de reformas en la política económica. ¿Ok? A veces entender que el mejoramiento o el desarrollo económico deriva de ayudas directas a ciertos sectores, o sea, con dinero, eso en realidad no genera un progreso, no genera un mejoramiento en sus condiciones, una mejora en sus condiciones, sino que son ayudas muy paliativas, muy temporales, muy de ese momento, pero no son estructurales. ¿Qué es lo estructural? En lugar de decirle a cada persona cómo jugar un partido de fútbol, es primero tener la cancha en el mejor estado posible. ¿Para qué? Para que a la hora de jugar no se lesionen las personas, los tobillos, las rodillas, la bola gire con fluidez sin que se vaya para otro lado, o que haya un mal drenaje para el momento en el que llueve y no se hagan pozas, o no haya un terreno desnivelado que tiran un pase y la bola va haciendo efectos como si fuera supercampeones. Eso es lo importante. La macroeconomía genera condiciones para que un país pueda progresar. A eso se refiere justamente este galardón que le van a entregar al presidente el próximo 9 de mayo en Miami. Sobre esto, la diputada Pilar Cisneros hizo una publicación que voy a leer porque hace una ampliación interesante. Dice, nadie es profeta en su tierra, dice. Mientras aquí la oposición se niega a reconocer el impresionante trabajo del presidente Rodrigo Chávez en favor de los desposeídos, de los pobres, de quienes ya casi han perdido toda esperanza, en Estados Unidos le otorgan el premio Campeón de la Libertad o Champion of Freedom. Este importante galardón del Centro para la Libertad Económica Adam Smith de la Universidad Internacional de Florida promueve la libertad económica, los derechos humanos y la democracia. Honor a quien honor merece. En 3 años, Chávez logró bajar la tasa de desempleo al mínimo histórico desde que existen registros, 6,9%. Tenemos el nivel de pobreza más bajo de los últimos 16 años y la desigualdad social cede ante las buenas políticas públicas en favor de la mayoría. Resultados que nos enorgullecen y enternecen nuestros corazones. Felicidades, presidente Chávez Robles. Pero bueno, uno diría, a ver, probablemente esto se puede decir, esto lo puede decir Casa Presidencial, lo puede decir la diputada Pilar Cisneros, pero ¿qué tal si analizamos un poco el último informe que hace 2 semanas sacó la UCR, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR, donde habla de datos específicos sobre cómo ha ido mejorando la condición a nivel económico
relacionado con la parte social, o sea, de las personas. Esto dura 4 minutos. Creo que si lo vemos, podemos entender de primera mano, con datos, por qué es que haciendo este estudio del último trimestre, es el primer trimestre del 2025, se ve reflejado o se ve reflejada la tónica desde el año 2022 a la fecha. Vamos a observarlo y por ahí algunos comentarios finales. El informe de Mercado Laboral, Pobreza y Desigualdad del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas muestra que, durante el último año, el mercado laboral costarricense obtuvo resultados positivos. Entre el cuarto trimestre del 2023 y el cuarto trimestre del 2024 aumentó la tasa de ocupación y se redujeron tanto la tasa de inactividad como la tasa de desempleo. La tasa de inactividad se redujo en ese periodo, impulsada principalmente por mujeres y personas jóvenes de entre 25 y 34 años. Este aumento en la participación laboral es relevante, pues la inactividad había estado aumentando en los últimos años. La tasa de ocupación también creció, alcanzando un 53% aproximadamente en el cuarto trimestre del año pasado. Por su parte, la tasa de desempleo disminuyó levemente con respecto al mismo trimestre del año anterior, es decir, el 2023, en apenas 0,4 puntos porcentuales. Durante ese mismo periodo, las personas con educación universitaria completa estuvieron dentro de los grupos que quizás enfrentaron mayores dificultades en la búsqueda de trabajo. En materia de ingresos, el salario real por hora trabajada creció de forma sostenida durante el año pasado, con un crecimiento interanual de en promedio un 9%. Ese repunte salarial, iniciado en el 2023, permitió sobrepasar los niveles observados antes de la pandemia, es decir, en el primer trimestre del 2020. Otra noticia positiva es que se redujeron las brechas de género en la participación, la ocupación, el desempleo y los salarios reales por hora. Las mujeres experimentaron una mejoría en sus ingresos por hora trabajada en comparación con los ingresos de los hombres. Sin embargo, no todos los indicadores evolucionaron positivamente. Por ejemplo, la tasa de empleo formal cayó ligeramente en comparación con el 2023, lo que indica un pequeño retroceso en la formalidad del empleo. Además, la tasa de empleo vulnerable creció en el último año, consolidando una tendencia que ha persistido durante más de una década. La tasa de empleo vulnerable se refiere al porcentaje de personas trabajadoras cuenta propia en el sector informal en conjunto con personas auxiliares no remuneradas respecto al total de personas ocupadas en el mercado laboral. En términos de jornada laboral, la proporción de personas que trabajan más de 48 horas por semana se mantuvo en descenso, reafirmando quizás una transformación de largo plazo en las condiciones laborales. En cuanto a la pobreza, las estimaciones de la tasa de pobreza total y para la tasa de pobreza extrema indican una reducción entre diciembre del 2023 y diciembre del 2024, aunque en el caso de la pobreza extrema se observa un leve repunte entre octubre y diciembre. Según los datos estimados, la tasa de pobreza para los hogares con jefatura masculina se mantiene alrededor del 15% y para los hogares con jefatura femenina estaría alrededor del 21% para finales del año pasado. Las estimaciones de la tasa de pobreza infantil también muestran una mejoría en el último año. En particular, para diciembre del año pasado, las estimaciones sitúan la tasa de pobreza total infantil en 25,6%, mientras que la tasa de pobreza extrema infantil se estima en 8,4%. Esto implica una disminución de 0,3 puntos porcentuales en el caso de la pobreza total infantil y un aumento de 0,3 puntos porcentuales para la pobreza extrema infantil, esto respecto a los datos observados en junio del año pasado. Asimismo, las transferencias sociales redujeron más la pobreza total en el 2024, pero su impacto en la pobreza extrema fue menor que en años anteriores, aunque igualmente contribuyó a la reducción. Además, entre el 2023 y el 2024, el promedio de las transferencias públicas en colones aumentó para los hogares no pobres, mientras que disminuyó para los hogares en pobreza no extrema.
En resumen, en el último año, el mercado laboral estuvo marcado por una recuperación del empleo, de los ingresos, con una mayor participación de ciertos grupos poblacionales. Aún así, los desafíos persisten, especialmente en calidad del empleo, formalidad y protección social. Bueno, entonces, en resumen, de los indicadores que ayudan a determinar si la situación económica de las personas en un país va mejorando o empeorando, en general, la gran mayoría de indicadores que ustedes acaban de ver han ido mejorando. Especialmente hay más empleo, hay más progreso, disminuye la pobreza, el ingreso también a nivel de las personas, el ingreso económico también es algo que ha ido mejorando. Entonces, evidentemente se visualizan retos, porque lo ideal, en el mundo ideal, pues sería que todos los indicadores aumentan, pero hay pequeños factores que hay que atender y es obviamente parte de un trabajo constante. Sin embargo, esto que se está evidenciando en este momento es el producto de una serie de decisiones y acciones que se han ido tomando a lo largo del tiempo en los últimos años. ¿Ok? Esas decisiones han desembocado justamente en estos resultados, que se toman en consideración también para otorgarle al presidente el premio de campeón de la libertad. Y esa libertad se liga estrictamente a las posibilidades de progreso económico que tienen las personas. Una persona sin progreso económico no es libre, está atada a algo. Entonces, la libertad, la democracia, la educación, la salud, los derechos humanos, todo eso está ligado, sí o sí, a decisiones responsables desde el punto de vista económico. La economía es la vena principal por donde transitan todas las decisiones de un país y todas las situaciones que nosotros tenemos que vivir. Entonces, aquí está, la UCR lo dijo, está el informe, hay un informe bastante detallado en la página de la universidad donde pueden ver los puntos a mejorar, pero principalmente los logros más importantes que dan una mejor imagen también al país. Muchísimas gracias.